Existe una pregunta silenciosa que probablemente te persigue más de lo que admites. Una pregunta que aparece cuando apagas el teléfono por la noche. Cuando ves a alguien avanzar mientras tú sigues atrapado en el mismo lugar. Cuando miras tu vida y sientes que algo no encaja, aunque desde afuera parezca normal. La pregunta es esta: ¿por qué sabes tanto y aún así no cambias? Porque tú ya sabes muchas cosas. Sabes que deberías cuidarte más. Sabes que necesitas disciplina. Sabes que perder tiempo te está destruyendo lentamente. Sabes que ciertas personas te drenan. Sabes que procrastinar te está robando años de vida. Y sin embargo, sigues igual. Ahí es donde empieza el verdadero conflicto humano. Porque el problema nunca fue falta de información. El problema es que has confundido entender con transformar. Y son cosas completamente distintas. Entender algo ocurre en la mente, transformarte ocurre en la identidad. Y la identidad es el territorio más difícil de cambiar. La mayoría de las personas pasan años intentando modificar hábitos sin tocar la raíz emocional que sostiene esos hábitos. Intentan cambiar acciones mientras siguen siendo la misma persona por dentro. Quieren resultados nuevos con una identidad vieja. Y eso nunca funciona, porque tú siempre terminarás actuando de manera coherente con la imagen que tienes de ti mismo. Aunque esa imagen te destruya, ese es el verdadero problema. No es que no puedas cambiar, es que una parte de ti está comprometida con seguir siendo quien has sido. Aunque te haga daño, aunque te estanque, aunque te esté vaciando por dentro, piénsalo. ¿Cuántas veces prometiste empezar de nuevo? ¿Cuántas veces dijiste ahora sí? ¿Cuántas veces sentiste motivación solo para volver exactamente al mismo lugar? Eso no es falta de capacidad, es programación. Tu cerebro es una máquina de repetición. No busca felicidad, busca familiaridad. Y ahí está la tragedia. Muchas personas prefieren un sufrimiento conocido antes que una transformación desconocida. Prefieren el cansancio habitual, la ansiedad habitual, la mediocridad habitual, porque al menos eso les resulta familiar. Tu mente construye patrones para ahorrar energía. Por eso repites hábitos incluso cuando sabes que te hacen daño. Cada pensamiento repetido fortalece conexiones neuronales. Cada acción repetida se convierte en automatismo. Cada excusa repetida se vuelve identidad. Y después de años funcionando igual, ya no dices, estoy procrastinando. Ahora dices, así soy yo. ¿Ves el peligro? Convertiste un comportamiento temporal en una definición permanente de ti mismo. Y las personas defienden sus identidades incluso cuando esas identidades las están destruyendo. Por eso alguien puede odiar su vida y aún así sabotear cada oportunidad de cambiarla. Porque el cambio verdadero no es cómodo. El cambio verdadero destruye versiones antiguas de ti. Y el ego odia morir. Quiere seguir siendo reconocido, quiere seguir teniendo razón, quiere seguir justificando el pasado, pero crecer exige algo brutal. Aceptar que la persona que eres hoy no puede llevarte a la vida que deseas mañana. Eso duele, porque significa reconocer que quizás llevas años actuando desde el miedo y no desde el propósito. Miedo al rechazo, miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a descubrir que puedes más de lo que creías. Y sí, también existe miedo al éxito. Porque crecer tiene un precio. Cuando empiezas a cambiar, algunas personas se incomodan. Cuando elevas tus estándares, pierdes ciertas compañías. Cuando dejas de tolerar el caos, ya no encajas en ambientes donde antes eras aceptado. Y mucha gente sacrifica su futuro para no sentirse sola en el presente. Ese es uno de los autosabotajes más silenciosos que existen. Reducirte para encajar, callarte para no incomodar. Postergar tu evolución para no romper dinámicas antiguas. Pero escucha esto con atención. Cada vez que traicionas lo que sabes que debes hacer, tu autoestima se debilita. Porque la autoestima no nace de afirmaciones vacías, nace de la evidencia, de cumplirte la palabra, de demostrarte que puedes confiar en ti. La disciplina no es castigo. La disciplina es reconstrucción de identidad. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, envías un mensaje profundo a tu cerebro. Soy una persona que actúa. Y eso cambia todo, porque tu vida no cambia cuando aprendes más, cambia cuando empiezas a verte diferente. El problema es que muchos viven esperando sentir motivación para actuar, pero la motivación es inestable. Depende del estado emocional, depende del entorno, depende del ánimo. La disciplina, en cambio, crea libertad.
aunque al principio se sienta incómoda. Mira a las personas que admiras. Las personas verdaderamente fuertes no viven reaccionando a sus emociones todo el tiempo. Han aprendido a actuar incluso cuando no sienten ganas, porque entendieron algo que la mayoría nunca comprende. Tus emociones son visitantes, tu identidad es la casa, y si construyes tu vida basándote únicamente en cómo te sientes hoy, vivirás esclavo de estados temporales. Habrá días donde no tendrás energía, días donde dudarás de ti, días donde querrás abandonar, pero las personas que transforman su vida no son las que nunca sienten miedo, son las que dejan de obedecerlo. Ahí nace el carácter. No cuando todo sale bien, sino cuando podrías rendirte y no lo haces, porque el carácter no se construye en la comodidad, se construye en la resistencia. El hierro se forja con fuego, y el ser humano también. Ahora bien, hay algo todavía más profundo. La mayoría de las personas viven distraídas porque el silencio les da miedo. El silencio obliga a confrontarte. Cuando no hay ruido, aparecen las preguntas incómodas. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿O solo estoy sobreviviendo? ¿Estoy tomando decisiones conscientes o simplemente reaccionando? Muchos llenan su vida de entretenimiento porque no soportan quedarse a solas con su propia conciencia. Pantallas, redes sociales, ruido constante, estimulación infinita. Todo para evitar sentir. Pero una vida distraída raramente será una vida significativa, porque aquello que no confrontas te controla. Y aquí aparece otra verdad difícil. No estás cansado solo por trabajar mucho. Estás cansado porque llevas años viviendo en contradicción, diciendo una cosa y haciendo otra, queriendo una vida mientras alimentas hábitos opuestos, deseando paz mientras sostienes caos mental todos los días. Eso agota más que cualquier trabajo físico. La incoherencia destruye energía. Por eso algunas personas descansan y siguen agotadas, porque el problema no está en el cuerpo, está en la carga emocional que llevan dentro. Culpa, resentimiento, frustración acumulada, promesas rotas consigo mismos, todo eso pesa, y llega un punto donde el alma se cansa de cargar una vida que ya no representa quien realmente eres. Entonces aparece esa sensación extraña, como si estuvieras desconectado de ti mismo, como si estuvieras sobreviviendo en automático. Eso pasa cuando abandonas demasiado tiempo tu verdad interior. El filósofo Sócrates decía: "La vida no examinada no merece ser vivida". Y tenía razón, porque muchas personas envejecen, pero nunca despiertan. Repiten rutinas, repiten excusas, repiten años, pero nunca se preguntan profundamente quiénes son realmente. Nunca cuestionan sus patrones, nunca analizan sus heridas, nunca enfrentan sus mecanismos de defensa. Y entonces la vida pasa rápido, más rápido de lo que imaginas. Un día tienes 20 años y piensas que tienes tiempo infinito. Después parpadeas y descubres que llevas una década postergando tu verdadera vida. Ese es el peligro del algún día. Algún día empezaré. Algún día cambiaré. Algún día haré lo que realmente quiero. Pero el algún día es el lugar donde mueren los sueños, porque la vida no cambia por intención, cambia por decisión, y decidir significa cortar alternativas, significa dejar de negociar contigo mismo, significa entender que cada día estás votando por la persona en la que te conviertes, con tus hábitos, con tus acciones, con tu enfoque. Tu futuro no aparece de repente, se construye silenciosamente, en pequeñas decisiones diarias que parecen insignificantes, hasta que pasan 5 años y ya eres completamente distinto. Por eso, debes tener cuidado con lo que repites, porque repites lo que eres. Y eventualmente te conviertes en aquello que practicas. Si practicas distracción, te vuelves disperso. Si practicas excusas, te vuelves débil. Si practicas disciplina, te vuelves confiable. La repetición crea identidad. Y aquí es donde muchas personas fallan. Intentan cambiar radicalmente de un día para otro. Pero el cerebro humano desconfía de cambios extremos. La transformación real ocurre en microdecisiones sostenidas, pequeños actos repetidos, levantarte cuando dijiste que lo harías, cumplir aunque nadie te vea, elegir conscientemente en lugar de reaccionar impulsivamente. Eso parece pequeño, pero ahí se construye una vida, no en momentos épicos, sino en hábitos invisibles, porque el éxito rara vez se ve dramático mientras está ocurriendo. Normalmente luce aburrido, consistencia, orden, repetición, paciencia. Y vivimos en una cultura adicta a la gratificación inmediata. Todos quieren resultados rápidos, cambios instantáneos, transformaciones sin proceso.
Pero la naturaleza no funciona así. Un árbol tarda años en fortalecerse. El cuerpo tarda tiempo en adaptarse. La mente tarda tiempo en reorganizarse. ¿Por qué crees que tu vida debería transformarse en una semana? La impaciencia es otra forma de arrogancia. Es querer cosechar antes de sembrar correctamente. Pero la vida responde a la profundidad, no a la urgencia. Y si eres honesto contigo, muchas veces no necesitas más información. Necesitas más valentía. Valentía para admitir que ciertas versiones de ti deben morir. La versión que se conforma, la que siempre posterga, la que busca validación constante, la que vive esperando aprobación. Porque mientras sigas intentando ser aceptado por todos, nunca serás libre. Y la libertad auténtica comienza cuando dejas de construir tu vida alrededor de opiniones ajenas. Eso no significa volverte indiferente, significa dejar de traicionarte para ser querido, porque ninguna aprobación externa compensará el vacío de abandonarte a ti mismo. Y tarde o temprano llega el momento donde debes elegir seguir siendo quien siempre has sido, o convertirte en quien sabes que podrías llegar a ser. Esa decisión cambia destinos, pero debes entender algo importante. Tu nueva vida tendrá un costo. Toda transformación exige renuncia. No puedes convertirte en alguien disciplinado manteniendo hábitos destructivos intactos. No puedes construir claridad rodeándote de caos. No puedes crear una vida extraordinaria sosteniendo una mentalidad mediocre. Hay cosas que tendrás que soltar. Rutinas, personas, excusas, versiones antiguas de ti. Y sí, dolerá. Porque incluso cuando algo nos hace daño, nos acostumbramos a ello. Pero crecer implica atravesar incomodidad consciente. Esa es la diferencia entre dolor útil y dolor inútil. El dolor inútil es seguir igual. El dolor útil es transformarte. Uno te destruye lentamente, el otro te reconstruye. Y la pregunta es, ¿cuál dolor estás dispuesto a tolerar? Porque no decidir también es una decisión. Cada día que postergas tu crecimiento, estás fortaleciendo la versión de ti que quiere permanecer dormida. Y esa versión siempre tendrá excusas. Empiezo el lunes. Ahora no es el momento. Cuando tenga más tiempo. Cuando me sienta listo. Pero escucha esto con claridad. Nunca te sentirás completamente listo. La acción viene antes de la confianza. No después. Las personas seguras no actúan porque se sienten preparadas. Se sienten preparadas porque actuaron repetidamente. La confianza se construye en movimiento, no en pensamiento. Y quizá hoy no necesitas otro discurso motivacional. Quizá necesitas una confrontación honesta. Porque dentro de ti ya sabes qué debes hacer. Sabes qué hábitos te están destruyendo. Sabes qué conversaciones estás evitando. Sabes qué decisiones llevas demasiado tiempo postergando. Lo sabes. El problema nunca fue falta de claridad. Fue falta de ejecución. Pero también debes entender esto. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Solo necesitas dejar de traicionarte hoy. Ese es el comienzo. Porque las grandes transformaciones nacen de decisiones pequeñas, sostenidas, con integridad. Y un día descubres algo increíble. Descubres que la disciplina ya no pesa tanto, que el orden ya no se siente forzado, que actuar correctamente comienza a convertirse en parte natural de quien eres. Ahí ocurre el verdadero cambio. Cuando ya no estás luchando por actuar diferente, porque finalmente te convertiste en alguien diferente. Y entonces entiendes algo profundo. La vida siempre estuvo esperando que tomaras responsabilidad. No perfección, responsabilidad. Porque nadie vendrá a rescatarte. Nadie hará el trabajo interno por ti. Nadie disciplinará tu mente por ti. Nadie construirá tu futuro por ti. Y aunque eso pueda sonar duro, también es liberador. Porque significa que el poder siempre estuvo en tus manos. No en el pasado, no en las circunstancias, no en la suerte, en tus decisiones diarias. Así que mírate honestamente, sin máscaras, sin excusas, sin historias cómodas, y pregúntate, si continúo viviendo exactamente igual durante los próximos 5 años, ¿me sentiré orgulloso de la persona en la que me convertiré? Si la respuesta es no, entonces el momento de cambiar no es mañana, es ahora. Porque el tiempo seguirá avanzando contigo o sin ti. Y llegará un día donde mirarás atrás y agradecerás haber tomado esta decisión. O lamentarás no haberlo hecho. El cambio empieza hoy.